jubilados juntos. No conmigo, no vamos a filosofar en un soliloquio, como le gusta decir a Alejandra Maroto. Vamos a sumar a un experto en este tema, a Diego Bernardini, que ya es parte de nuestra familia, parte de Conexión, es un reconocido gerontólogo, que no puede estar presente porque él siempre está muy de viaje, pero no se lo vamos a reclamar en esta oportunidad. Le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo estás, Diego? Que también es escritor ahora, vamos a decirlo, que también es así. Muchísimas gracias, Diego, por estar en el programa 200. Vos sabés que para nosotros es un placer que estés presente y reviendo con nosotros esta palabra que tanto ruido nos hace. Es verdad, Paula, primero de todo déjame felicitarte a vos, a Alejandra, a todo el equipo de producción. Creo que es un logro que podamos tener un programa número 200 con un tema que es socialmente a veces incómodo, que buscamos quitar, sacar del armario y que, como dijiste vos, a veces esas palabras que estamos utilizando, como por ejemplo la palabra jubilado, queda tan chiquita para un grupo tan interesante, que está en crecimiento, que está redefiniendo lo que entendemos por longevidad y que al mismo tiempo tiene tantos roles y tanta importancia, no solo en la sociedad, sino en nuestras vidas, como bien lo dijiste, con tus abuelos. Aquellos que pudimos disfrutar a los abuelos realmente sabemos lo que valen, y si bien todos los mayores no son abuelos, vale la pena saber que son un capital humano que no podemos dejar de lado para nuestro propio crecimiento. ¿Qué nos pasa, Diego, con esa palabra? ¿Por qué nos hace tanto ruido? ¿Nos hace ruido a nosotros? ¿Les hace ruido a los más 60? ¿Le hace ruido a la sociedad la palabra jubilado? ¿La tenemos que erradicar o la tenemos que pensar desde otro lugar? ¿Por qué nos molesta? Creo que tenemos que pensarlo desde otro lugar. Vos bien lo dijiste. La jubilación es de alguna manera un beneficio, si se quiere, que tienen algunos, no todos, de las personas mayores, y que tiene que ver solamente con una pequeña esfera de la vida personal, que es el retiro de un empleo formal, y que, como digo, no todos quizás tienen ese privilegio. ¿Cuál es el problema? Las sociedades habitualmente nos manejamos más cómodos clasificando, etiquetando, segmentando, dividiendo, lo cual en algún sentido puede tener una ventaja, pero en muchos otros no, porque de alguna manera esa segmentación nos limita. Y acá el problema es que la palabra jubilados muchas veces excede esa área, esa aproximación que tiene que ver, como decía, con un empleo, y parecería ser que la sociedad nos jubila de todo, nos jubila de los Claro. proyectos, nos jubila del amor, y como bien dijiste, además nos pone una etiqueta que no todas las personas mayores tienen, que es el abuelazgo, y que es un rol que es familiar, ni siquiera social, es un rol que no tiene obligaciones, que no tiene derechos, que uno decide de alguna manera aceptar y ejercer. Y son cuestiones que van por diferentes canales. Y además hay que tener en cuenta, imagino, Diego, la longevidad, ¿no? La modificación en la cantidad de años que vivimos, ¿no? Allá por los 80 la expectativa de vida era de 60 a 65 años. La verdad que hoy la expectativa de vida prácticamente llega a los 80 años. Así que después de finalizar, si se quiere decir de alguna manera, con una vida laboral continua, te quedan 30 años más de vida y entonces tiene que haber un replanteo de manera individual, ¿no? ¿Qué vas a hacer de acá para adelante? Sí, ahí, mira, dos cuestiones que me parecen interesantes señalar. Primero, lo que mencionaste, la longevidad. Una cuestión es pensar en términos de longevidad, otra cuestión es pensar en términos de envejecimiento. El envejecimiento no es enfermedad, el envejecimiento forma parte de una de las etapas de la vida, pero además en un momento en el cual estamos, como bien dijiste, cada vez viviendo más. Tenemos que pensar esto desde una aproximación que no solo es cuantitativa en términos demográficos, en términos de años de vida, sino cualitativo. Y lo cualitativo tiene que ver con esas oportunidades, con esas ventajas de vivir una sociedad de nueva longevidad, que es lo que estamos viviendo hoy. ¿Por qué? Porque, como te decía al inicio, las personas mayores, los adultos, primero es un grupo que está creciendo, cada vez somos más. Por otro lado, nos estamos encontrando que están redefiniendo, que están transformando lo que entendemos por vejez o por envejecimiento. Desde el momento en que deciden emprender, deciden enamorarse, algunos deciden ser abuelos presentes y otros quizás no. Entonces,
tenemos que pensar a esos aspectos cualitativos. Y el otro punto que me parece muy importante es pensar cómo esta segunda mitad de la vida, si se quiere, está siendo la etapa más larga que estamos viviendo y que probablemente vamos a vivir. ¿Por qué? Pensemos lo que dura la adolescencia, pensemos lo que dura la niñez, pensemos lo que dura ser adultos y particularmente ser adultos mayores. Por eso me parece que tenemos que pensar un poquito en qué oportunidades tenemos, no solo como sociedad, sino como personas, para llenar de vida, para llenar de proyectos, para tener un plan, porque hoy la gran ventaja que tenemos, Paula, a diferencia Sí. quizás de lo que vivieron nuestros abuelos, es que nosotros podemos pensar y planificar esa longevidad. Ujú. Pienso también, Diego, en salirse de la queja en lo individual. Entiendo que a nivel social y muchas veces familiar no hay lugar para los adultos mayores y les marcan un camino, ¿no? Como, bueno, a partir de la jubilación tu lugar es este. Pero cuando digo salirse de la queja también me refiero a que ese adulto mayor genere una revolución interior, ¿no? Si tenías vos hasta los 60 o 65 en la mesa de tu casa, la seguís teniendo, no la pierdas. No pierdas proyectos, no pierdas el decir lo que te pasa, ¿no? Que otro no tome esa posibilidad de hablar por vos. ¿Cuán importante es esto? Mira, eso es muy interesante. Primero porque la sociedad claramente, como bien decíamos, siempre vio a la persona mayor desde el rol pasivo, desde el rol de necesidad de ayuda, desde el rol de la no decisión. Y hoy claramente las cuestiones están cambiando. Yo creo que en este sentido, y particularmente mencionaste esas grandes mesas, ¿no? De muchas generaciones, de una familia que muchos de nosotros hemos vivido, y creo que ahí está la posibilidad de entender la intergeneración, la posibilidad de que todos pueden aportar, de que todos pueden ser escuchados y que en definitiva el ser escuchado, el poder decidir, es un derecho que tenemos las personas y que no deberíamos perder por tener una determinada edad o por cumplir años. Yo creo e insisto en esto, es una oportunidad que tenemos de capital social, de experiencia, de pérdidas, de ganancias, de esa mirada que da la vida, que dan los años, que permite una comprensión bastante más global que a veces la que tienen los jóvenes, simplemente porque hay cuestiones que nos enseña la vida. Y Ujú. esto no tiene que ser menospreciado, particularmente en una época en que nos toca vivir, si se quiere, muy aceleradamente, ¿no? Claro. Y al mismo tiempo, como decíamos, fragmentar las cosas. Entonces, yo creo que si hay algo que no se le está dando a las personas mayores es la capacidad, la posibilidad de ser escuchados. Tenemos que escucharlos más. Se vinieron revoluciones igualmente, ¿no? De nuestros adultos mayores. La revolución de las canas, la revolución TEN, la economía silver, ¿no? A ver, hay un movimiento. Tampoco nos debería de sorprender tanto, Diego, porque digo, los abuelos de hoy fueron los revolucionarios de los 70, de los 60. Son esas personas que lucharon por muchos derechos que hoy tenemos, pero sin embargo nos sorprenden. Contame un poco, ¿cómo ves estas nuevas revoluciones de esos adultos mayores? Mira, yo lo veo primero, como bien dijiste, de jóvenes, las personas mayores de hoy fueron aquellos que conquistaron, que lograron esos grandes avances sociales. Entonces, no pensemos que van a ser personas mayores pasivas, pacíficas, que no van a querer transformar. Yo creo que lo que estamos viviendo es una transformación social porque no solo tiene que ver quizás con cambios externos, que los podemos ver en la calle cuando cruzamos muchas personas mayores, sino que tiene que ver con un sentido, con algo más profundo, con pensarnos a nosotros mismos. Yo creo que al mismo tiempo esta nueva longevidad tiene que tener la posibilidad de ser comprendida como un fenómeno que claramente es nuevo, porque esto es algo que es muy reciente en la historia de la humanidad. La nueva longevidad se vive como una nueva etapa, porque están llegando personas mayores que quizás antes por problemas de salud, por falta de determinados aspectos, no llegaban, fallecían Ujú. antes y hoy están llegando. Entonces, necesitamos tener la visión de analizar, de comprender, de identificar y de implementar una sociedad que valore a la persona, y vuelvo con esto, no por segmentos, sino 360 grados. Vos lo dijiste, son personas que se están enamorando y que van a las aplicaciones de encuentros. Son personas que están consumiendo, dando servicios, emprendiendo. Son personas que quieren ser protagonistas porque van y votan en las elecciones. Son personas, vuelvo a repetir, que no quieren ni que se vulnere su dignidad ni que pierdan derechos. Que en definitiva, Paula, yo creo que es Sí. todo lo que quisiéramos cada uno de nosotros hasta el último día de nuestras vidas.
Muchísimas gracias, Diego Bernardini, por hablar con nosotros y compartir parte de los 200 programas. Fuiste parte de muchos programas, pero hoy realmente para nosotras era más que interesante escuchar tu mirada de esta revolución de adultos mayores. Gracias. Un abrazo fuerte y a celebrar esos 200 programas.